Esto generó un ciclo difícil de romper. ¿Y qué hay de los personajes que aparecen en esta historia?, preguntó Javier emocionado. Me encantaría conocer sus historias. Bien, dijo Miguel. Hay muchos personajes. Pero hablemos de El Chapo Guzmán, por ejemplo. Nació en una familia pobre en Sinaloa, México. Desde joven se involucró en el mundo de las drogas. Con astucia y ambición, construyó el cartel de Sinaloa, convirtiéndose en uno de los hombres más ricos del mundo. Sin embargo, su éxito no solo se debió a la violencia y el miedo, sino también a una red de corrupción que incluía a políticos y policías. Esto es parte del por qué el narcotráfico ha prosperado, un sistema que alimenta el ciclo de la ilegalidad. Pero, ¿qué hay de la lucha contra las drogas?, cuestionó Ana. ¿No hay soluciones? Esa es otra parte del dilema, continuó Miguel. Las estrategias de combate han sido variadas, desde la militarización de la guerra contra las drogas hasta programas de rehabilitación. Pero muchas veces, estas medidas parecen más un parche que una solución. Los carteles siempre encuentran formas de adaptarse y sobrevivir, mientras que la demanda sigue siendo alta. La conversación continuó por horas, mientras los amigos debatían, compartían historias y reflexionaban sobre un tema que parecía tener más preguntas que respuestas. Al final de la noche, Javier se dio cuenta de que el narcotráfico no era solo un problema criminal, sino un reflejo de las fallas en la sociedad, la economía y la política. Quizás lo que debemos hacer es entender la raíz del problema y no solo enfocarnos en los síntomas, concluyó Javier, mientras el grupo se preparaba para despedirse. La noche había sido un viaje por la historia de un fenómeno que, aunque oscuro, seguía siendo parte de la cultura estadounidense. Y así, en una pequeña casa de ladrillos, un grupo de amigos había encontrado respuestas en medio de la complejidad del narcotráfico, dispuestos a seguir investigando y cuestionando el mundo que les rodeaba. Sin expertos en su equipo, los acuerdos tardan más en buscarse, evaluarse y cerrarse, por lo que se pierde tiempo y oportunidades valiosas. Quienes hacen las cosas por sí mismos pasan por alto detalles que los expertos verían en un minuto, como cláusulas que faltan en los contratos, defectos obvios en la construcción y cientos, si no miles, de otros problemas que los expertos señalarían de antemano. Un equipo de expertos a su lado significa que tendrá menos sorpresas a medida que avanza por las aguas a veces turbulentas de la compra y la gestión de una propiedad. Las sorpresas son maravillosas en los cumpleaños, pero el tipo de sorpresas que surgen de las propiedades de inversión, por lo general, no son muy bienvenidas. Caso del mundo real. Un inversor que decidió actuar por su cuenta es un hombre de Seattle que nos llamó justo después de comprar una propiedad de 100 unidades y nos pidió que le ayudáramos a gestionarla. La palabra clave aquí es después. La propiedad está en Phoenix y no tenía ningún plan para ella. Nunca había entrado en ninguna de las unidades. Nunca llamó a nadie para preguntar cómo era la mezcla de residentes. Ni siquiera comprobó en qué tipo de barrio estaba la propiedad. Cuando hablamos, era evidente que no había investigado en absoluto sobre la propiedad. La compró sin verla. La propiedad estaba en un estado de deterioro enorme. Una forma amable de decir que debería haber sido declarada inhabitable. Y peor aún, estaba llena de miembros de pandillas. Incluso el Departamento de Policía de Phoenix recibió instrucciones de no entrar nunca en las instalaciones sin refuerzos. La pereza de este hombre al principio le costó mucho dinero. Ahora me pregunto por qué, pero aceptamos el contrato de administración de esta propiedad y el precio era bastante alto para ponerla en condiciones. Contratistas externos de todo tipo, abogados, lo que sea, los contratamos a todos. Enviamos avisos de desalojo que casi evacuaron todo el lugar solo para deshacernos de la gentuza. Eso significó que el propietario soportó meses de ingresos significativamente reducidos y costos de marketing altísimos para conseguir el alquiler de la propiedad. Fue un desastre que llevó la mayor parte de un año. Si este hombre se hubiera tomado el tiempo, otros miembros del equipo. De vez en cuando, es posible que necesites a estos profesionales para que te ayuden con los proyectos que surjan cuando estés considerando comprar una propiedad o una vez que la tengas. Al igual que con los profesionales de la lista anterior,
Estos miembros del equipo llegarán a ti a través de referencias. Uno de los narcotraficantes más buscados en la historia reciente es Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa. Nacido el 4 de abril de 1957 en La Tuna, Sinaloa, México, Guzmán se unió al narcotráfico a una edad temprana y rápidamente ascendió en las filas del cártel de Sinaloa, convirtiéndose en su líder en la década de 1990. Guzmán es conocido por su habilidad para el contrabando de drogas, especialmente de cocaína, metanfetamina y heroína, hacia Estados Unidos. Su cártel se volvió uno de los más poderosos del mundo, utilizando sofisticados túneles, sobornos y violencia extrema para mantener su imperio. El Chapo fue arrestado varias veces, pero logró escapar de la prisión en 2001 y nuevamente en 2015, lo que lo hizo aún más infame. Sin embargo, en enero de 2016, fue capturado de nuevo y extraditado a Estados Unidos en 2017, donde fue juzgado y condenado a cadena perpetua en 2019. En cuanto a la cooperación entre Estados Unidos y México en la lucha contra el narcotráfico, ambos países han trabajado juntos a lo largo de los años, compartiendo inteligencia y recursos. A pesar de sus esfuerzos, el narcotráfico sigue siendo un problema complejo debido a la corrupción, la violencia y la demanda de drogas en el mercado estadounidense. Esta colaboración ha incluido programas como la Iniciativa Mérida, que busca fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad mexicanas y abordar las causas del narcotráfico. Sin embargo, la situación es complicada, ya que también ha habido acusaciones sobre la corrupción en ambas naciones, lo que dificulta los esfuerzos para erradicar el narcotráfico eficazmente. ¿Fue él quien dijo, ningún hombre es una isla? Quienquiera que fuese, podría haber estado viviendo en el siglo XXI, porque hoy no hacemos nada sin la ayuda de otras personas. Incluso cuando las estrellas de cine ganan los premios de la Academia, nunca suben al podio, se enfrentan al público, sonríen y dicen, gracias, soy maravilloso por haber hecho todo esto solo. En cambio, prácticamente se necesita un bastón de vodevil para sacarlos del escenario mientras agradecen a los cientos de personas que los ayudaron a lo largo de todo el camino. Todos tienen un equipo. Incluso el llanero solitario tenía a Tonto. Y plata. En el negocio de las inversiones inmobiliarias, no puede darse el lujo de ser un llanero solitario. De hecho, es imposible lograr su objetivo por sí solo, sin importar cuál sea, y nadie espera que lo haga. Todo lo contrario. Esperamos que desarrolle una red extensa y un equipo unido que será su recurso más valioso. ¿Por qué tener un equipo? Tener un equipo de expertos de guardia no es gratis ni barato. Esas son las dos razones principales por las que muchos inversores inexpertos cometen el error de novatos. Intentan hacerlo casi todo ellos mismos. Claro, pueden ahorrar algunos dólares a corto plazo, pero suelen perderlos a largo plazo. Administrador de propiedades. Esta persona le ayudará a evaluar las propiedades que está considerando desde una perspectiva operativa. Le dará una idea clara de lo que está adquiriendo. El equipo de la oferta. Es muy probable que su equipo de búsqueda de propiedades le recomiende algunos o todos estos profesionales cuando los necesite. Esa es otra razón por la que la persona que elija como su agente inmobiliario y sus contactos de administración de propiedades son tan importantes. Marcan la pauta para todo su equipo y, por lo tanto, toda su experiencia laboral. Elija sabiamente. Abogado. Su abogado le ayudará a crear su empresa, pero también le ayudará a redactar cartas de intención y contratos de compraventa. Prestamista o corredor hipotecario. Busque un prestamista o corredor que entienda el negocio de la inversión inmobiliaria. No solo le prestarán dinero, sino que también le proporcionarán información sobre otras propiedades que estén listas para la venta. Nos hemos asociado con NVIDIA, la pionera de la computación acelerada, para ofrecer nuevas experiencias con la tecnología de voz de IA, similar a la humana de Eleven Labs. Las presentaciones de Keynote han requerido tradicionalmente traductores en vivo o subtítulos para admitir múltiples idiomas. Ahora, Eleven Labs está habilitando conferencias magistrales multilingües que preservan los rasgos de voz del orador,
utilizando su tecnología patentada de voz AI y clonación de voz. El fundador y CEO de NVIDIA, Jensen Huang, narró varios capítulos de su discurso de Computex en inglés y mandarín usando una voz de IA. Pudo crear la voz de IA en Eleven Labs en menos de una hora con solo 7 minutos de audio grabado. Este uso de la tecnología de voz sintética en el discurso de apertura marca un punto de inflexión. No solo hace que el contenido sea más accesible para un público más amplio, sino que también abre posibilidades para ofrecer nuevas experiencias que antes eran imposibles. ¿La investigación puede ser divertida? En los seminarios de Padre Rico de Robert Kiyosaki, donde a veces doy charlas, 4 asistentes siempre me preguntan, ¿cómo encuentro una buena propiedad para invertir? Esta debe ser la pregunta más común, y por una buena razón. Hay algo así como buscar una aguja en un pajar en todo este asunto, o al menos eso parece, sobre todo si nunca lo has hecho antes. Miras en el periódico, compras hojas de venta en las agencias inmobiliarias, buscas en Internet, conduces por ahí. Todo parece tan caótico. La verdad sea dicha, hay mucha información disponible sobre propiedades y muchas formas de obtener esa información. Tal vez demasiadas. Saber qué recursos son valiosos y saber cómo acceder a ellos puede ahorrarte tiempo y frustración. En este capítulo, te revelaré una estrategia de investigación de la que no puedes prescindir. Al contarte mi experiencia de compra de una propiedad en un mercado nuevo del que no sabía nada, verás cómo funciona este método de investigación y qué puedes obtener de él. No hay ningún truco real en esto. Solo se trata de divertirse, estar abierto a la información que está disponible sobre tu mercado, saber dónde buscar y comprometerte a hacerlo. Se necesita un equipo, el equipo de búsqueda de propiedades. El equipo de búsqueda de propiedades incluye personas que probablemente tendrás que encontrar por tu cuenta. Te recomiendo que entrevistes a varios profesionales de cada campo hasta que encuentres personas que te agraden, que conozcan el mercado, tengan tu mismo nivel de integridad y que entiendan que están ahí para ayudarte a lograr tu objetivo. Ambos profesionales también pueden ayudarte a establecer el resto de tu equipo, especialmente para las inspecciones de la propiedad, comúnmente llamadas diligencia debida, una vez que entras en el proceso de depósito en garantía. Agente inmobiliario. El agente inmobiliario le ayudará a comprender su mercado y le ayudará a encontrar propiedades. Se necesita un equipo. Para establecer una red de personas en Phoenix antes de comprar una propiedad, ¿lo habrían alejado de esta propiedad o habrían resuelto todos los problemas para que pudiera haber establecido un plan para reestructurar la propiedad? Este es solo un ejemplo, hay miles de otros. El punto aquí, el problema es que el inversor inteligente paga por adelantado y obtiene los beneficios al final. Los honorarios que le habría costado al propietario de la propiedad de Seattle que su equipo de Phoenix visitara la propiedad y presentara 1 o 2 informes eran una miseria en comparación con lo que le costó de su propio bolsillo poner en forma su inversión. Si el trabajo se hubiera identificado de antemano, el costo de las mejoras de la propiedad se habría tenido en cuenta en el precio de venta del vendedor. Forme su equipo ahora. Ahorrará dinero y esté preparado para lo que se le presente en el camino. Y aquí hay una ventaja más. A menudo es el equipo que usted forma el que se convierte en la base de toda su red. Piense en su red como su salvavidas. No solo lo ayudarán con los negocios en los que está trabajando ahora, sino que generalmente son quienes le brindarán oportunidades para su segunda, tercera y cuarta propiedad, particularmente si les ha expresado su objetivo con claridad, como se explicó en el capítulo anterior. No es necesario que haga todo el trabajo usted mismo. Necesita expertos. Yo he estado haciendo. Esto lo hago desde hace años y todavía confío en mi equipo de expertos. No haría ningún trato sin ellos. Mi cuñado es contador. Las personas tienen opiniones muy diferentes sobre la asociación con miembros de la familia. Algunos dicen que hay que intentarlo y ahorrar mucho dinero. Otros dicen que hay que evitarlo a toda costa. Yo me encuentro en un punto intermedio. Creo que tener miembros de la familia en el equipo, o incluso asociarse con ellos, es una buena idea siempre que tomes una decisión informada y sepas en qué te estás metiendo. En este caso,
conviene que lo hagas con los ojos bien abiertos. Porque, seamos sinceros, la cena de acción de gracias del año que viene está en juego. Muchas familias pueden combinar las relaciones comerciales con las personales y les va muy bien. Otras no dominan el arte. Solo tú sabes dónde encaja tu familia. Tener familiares en tu equipo tiene algunas ventajas y desventajas, como puedes ver en la siguiente tabla. Pros y contras de trabajar con familiares. Ventajas. Es fácil. Sin duda es la forma más fácil. Si mi cuñado es contador, ya me encargo de esa tarea. No hace falta perder tiempo buscando. Mantiene la paz. En algunas familias pueden surgir hostilidades si no se utiliza el servicio de atención al cliente interno, bajo costo o sin costo alguno. A menudo los familiares ofrecen sus servicios a sus parientes a cambio de nada. Contras. Pérdida de objetividad. Es difícil tener las conversaciones difíciles que se necesitan en los negocios con un familiar, y aún así, pasar el pavo al día siguiente. Pérdida de poder de negociación. Evalúo las tarifas y los honorarios anualmente con todos mis proveedores. Esto es difícil de hacer con miembros de la familia. Pérdida de relaciones. Se han destruido familias por malos negocios. Cualquiera sea la ruta que elijas, emplear los talentos de los miembros de tu familia o no emplearlos, debes saber que tu grado de éxito será directamente proporcional a tu grado de integridad. A la gente le gusta trabajar con personas justas y honestas. Este libro y sus métodos se basan en esos valores. Domínalos y te garantizo que dormirás mejor. Sorprendentemente, la gente hará cola para trabajar contigo. Por la noche y no por la noche. Socios. ¿Una buena idea o una mala idea? En MC Companies, mi socio, Ross, y yo hemos estado juntos desde casi el primer día. Sus habilidades y las mías encajan perfectamente. Él se encarga de la construcción y el desarrollo, y yo me encargo de la gestión y las operaciones. Ambos nos encargamos de las adquisiciones y juntos aportamos al acuerdo nuestras propias perspectivas. Es una gran relación, y como nos respetamos y somos honestos, funciona. También nos impulsamos mutuamente, como recomendé en el último capítulo. Es genial tener a alguien a quien rendirle cuentas. Hemos logrado mucho más juntos de lo que hubiéramos logrado solos. Cualidades de una buena asociación. Algunas asociaciones están destinadas al éxito y otras están condenadas al fracaso desde el principio. ¿Qué es lo que hace que una asociación funcione o fracase? A continuación, se enumeran algunas cualidades que tienen en común las buenas asociaciones. Debate saludable. Debe haber espacio para el debate antes de tomar decisiones. Mentalidad abierta. No deberías tener que gastar tiempo valioso continuamente convenciendo a tu pareja de tus objetivos. Compromiso. Deben comprometerse entre sí y con sus objetivos. Valores similares. Usted y su pareja deben compartir los mismos valores. Responsabilidad. Usted y su pareja deben impulsarse mutuamente para lograr objetivos y tener responsabilidad mutua. Estas cualidades te guiarán para establecer una alianza en tu empresa. Ahora veremos cómo asociarte con otras personas fuera de tu empresa. Cómo formar tu equipo. Tu equipo tan importante. Las siguientes listas incluyen todas las personas y profesionales que eventualmente tendrá en su equipo y cómo evaluarlos y seleccionarlos. Si bien las listas pueden parecer abrumadoras, comprenda que acumulará estos contactos con el tiempo y no los necesita a todos en todo momento. No es necesario que salga corriendo y comience a entrevistar a empresas de pavimentación, por ejemplo, cuando no tiene un estacionamiento que necesite repavimentar. Solo necesita algunos miembros clave del equipo para comenzar. Un abogado, un contador, un corredor de bienes raíces y un administrador de propiedades. Pero aquí están las listas completas para que se prepare. Su equipo de negocios antes de hacer cualquier cosa, incluso imprimir sus tarjetas de presentación y membretes, configure correctamente su empresa. Para ello, deberá hablar con un abogado que le asesorará sobre la creación de su empresa. Debe crear una corporación, una sociedad de responsabilidad limitada o alguna otra entidad comercial. Deberá conocer los pros y los contras de cada una para tomar esa decisión. Independientemente de la opción que elija, tener una empresa formal establecida protegerá sus activos personales y le proporcionará ventajas fiscales.
Si necesita más información antes de elegir su propio equipo comercial, debe ponerse en contacto con tu propio abogado. Necesitarás que esta persona presente la documentación ante la Comisión de Sociedades. Hay kits para hacerlo tú mismo, pero a menos que sepas lo que estás haciendo, te aconsejo que no los uses. Su propio contable. Esta persona podrá asesorarlo en materia fiscal en función de su situación financiera personal. Tener la cobertura adecuada por el precio adecuado será necesario si adquiere una propiedad. Se necesita un equipo asesor de impuestos sobre la propiedad. Los impuestos sobre la propiedad son una realidad en este negocio, y los asesores de impuestos sobre la propiedad pueden garantizar que sus impuestos se evalúen de manera justa y precisa. Asesor de impuestos sobre la renta. Las leyes tributarias son complicadas y siempre es bueno contar con el asesoramiento de alguien cuyo trabajo sea mantenerse al día con las leyes tributarias. Planificador de patrimonio. A medida que sus activos inmobiliarios aumentan, un planificador de patrimonio puede ayudarlo a protegerlos y disponer de ellos en caso de enfermedad o muerte. Empresa ambientalista, higienista industrial. Si sospecha mojo, amianto o cualquier otro peligro ambiental, necesitará uno de estos para ayudarle en el proceso de prueba y eliminación. Si es necesario. Agrimensor. Mientras rehabilita una propiedad, es posible que necesite los servicios de un agrimensor para evaluar los límites, las elevaciones y otros aspectos similares. Ingeniero estructural. Su contratista puede encontrar un problema que ponga en peligro la integridad estructural del edificio. Llame a un ingeniero estructural, quien analizará el problema y recomendará una estrategia para reparar el edificio. Los equipos son precisamente eso, personas que trabajan juntas para hacer el trabajo. Deben estar de tu lado y tener la mentalidad de que cuando tú tienes éxito, ellos también lo tienen. Sigue buscando hasta que encuentres personas cuyos objetivos y métodos de negocios coincidan con los tuyos. Comprender que se necesita un equipo para tener éxito en este negocio. Determinar si quieres una pareja. Evaluar a los candidatos a socio en función de las cualidades de una buena asociación. Establezca primero su equipo de negocios, un abogado y un contador. Comience a establecer contactos para encontrar otros miembros para su equipo de búsqueda de propiedades, su equipo de ofertas y otros miembros que necesitará de vez en cuando. Contador. Su contador no solo lo ayudará con las finanzas de su negocio, sino que también lo ayudará a elaborar proyecciones de ganancias y pérdidas para las propiedades que esté considerando. Tasador. Un tasador es un miembro importante del equipo y debe ser una persona que se especialice tanto en su mercado como en los tipos de propiedades que desea vender. Inversores. Si comunica sus objetivos y se encarga de formar su equipo, podrá encontrar varias fuentes de capital que estén dispuestas a invertir en propiedades en alquiler. Contratista especialista en rehabilitación. Los contratistas ven cosas que usted y yo no vemos cuando se trata de recorrer una propiedad. Antes de firmar cualquier contrato, hago que un contratista realice una inspección detallada y presente un informe de todas las reparaciones críticas y no críticas. Era una noche oscura en el barrio de East Los Angeles, donde las luces de neón bailaban en las calles vacías y el eco de los coches resonaba en la distancia. En una pequeña casa de ladrillos, un grupo de amigos se reunía para hablar sobre un tema que había capturado su atención: el narcotráfico en Estados Unidos. Entre ellos estaba Javier, un joven con una profunda curiosidad por la historia detrás de las sombras. ¿Por qué Estados Unidos permite que el narcotráfico crezca como una mala hierba?, preguntó Javier, mientras el resto de sus amigos asentía, intrigados. Fue entonces cuando su amigo Miguel, un apasionado de la historia, decidió compartir una historia que había leído. Todo comenzó en la década de 1970, dijo Miguel, ajustándose las gafas. El narcotráfico en Estados Unidos no es solo un problema de criminalidad,
es un fenómeno social, económico y cultural. Al principio, los carteles colombianos comenzaron a exportar grandes cantidades de cocaína. Personajes como Pablo Escobar y el cartel de Medellín se convirtieron en figuras legendarias, pero también en símbolos de la corrupción y la avaricia. Interrumpió Ana, una amiga del grupo que había crecido en una familia de policías. Siempre escuchamos que es un problema enorme, pero parece que nunca se soluciona. Miguel continuó. La respuesta es compleja. Por un lado, había un gran mercado para las drogas en Estados Unidos. La demanda era altísima, y el dinero que circulaba a través de estos carteles era inmenso. Los narcotraficantes no solo traficaban drogas, se convirtieron en empresarios, ofreciendo trabajo y apoyo a comunidades enteras,